Vamos a seguir analizando este tema que es uno, por supuesto, es el tema más importante que hay hoy en Colombia. Saludamos al doctor Javier Díaz, presidente de Analdex. Doctor Díaz, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va? Luis Carlos, un saludo para usted y para todas las personas que están conectadas. Muy bien. Dígame qué tan fuerte han sido las últimas horas para usted. No, muy duro. Desde ayer a las 3 de la tarde estamos eh, muy problemados, con mucho trabajo, mucha inquietud de los empresarios, de la gente preguntando eh, por su situación, por cómo quedan, en fin, muy difícil. Deme un balance. ¿Cómo quedan? ¿Esto nos afecta mucho? ¿Cuál es su impresión? Pues a ver, yo creo que en la medida en que pusieron una base general del 10% para todos los países, pues quedamos en una condición similar a la que traíamos, excepción hecha de México y Canadá. Y nos preocupa México porque, por ejemplo, los exportadores de aguacate, de frutas, de pulpas a los Estados Unidos tienen en México un gran competidor y entonces vamos a quedar en desventaja. Nosotros pagamos 10% de arancel y México no paga arancel. Entonces, difícil competir en esas circunstancias cuando nosotros estamos más lejos, etcétera, etcétera. Esa es como la mayor preocupación eh, que ha surgido desde que conocimos este tema de los aranceles. Claro, porque nosotros antes no teníamos esos aranceles, pues es decir, estábamos en cero y eso significaba que estábamos igual que México con el TEMEC y ahora a ellos les respetan el TEMEC, pero a nosotros no nos respetan el Tratado de Libre Comercio, ¿es eso? Exactamente, y no respetan el tratado porque Trump está invocando razones de seguridad nacional. Y esa cláusula de seguridad nacional le permite en la OMC pasar por encima de los acuerdos. Tiene uno que entrar a negociar con ellos como hizo Canadá y México. Acuérdense que el 26 de enero nos amenazaron a nosotros con aranceles y después a ellos. Y ellos entraron a negociar, desplazaron tropas a la frontera, hicieron lo que pidió a Estados Unidos y entonces suspendieron los aranceles para ellos. Y ayer le respetaron esa suspensión en la medida en que están cumpliendo los compromisos asumidos para la lucha contra las drogas, particularmente el fentanilo. Eh, Nosotros tendríamos que entrar a negociar, como decía ahora María Claudia, para ver cómo rebajamos ese arancel y podemos quedar en condiciones de igualdad con México. Y eso es muy interesante lo que usted está diciendo porque tendemos a ver que este tipo de situaciones son estáticas en lugar de dinámicas. Tendemos a pensar que este es el fin de la negociación y no el principio de la misma, cuando el propio presidente de Estados Unidos, y por lo que le estoy entendiendo a usted, doctor Javier, es una oportunidad de negociar y de encontrar un acuerdo. Hay 18 irritantes, nos decía la doctora Lacutir, 18 puntos álgidos en la discusión de Estados Unidos con Colombia. Y yo contaba 6 esta mañana en el documento que ha dado la Casa Blanca en el análisis que hace sobre Colombia. Lo publiqué en mis redes sociales. 6 puntos que a ellos les preocupan mucho y que dicen Colombia no nos ha ayudado. Por ejemplo, en el documento de la Casa Blanca empiezan hablando sobre la dificultad, la barrera comercial que presenta Colombia frente a Estados Unidos al no tener una facturación electrónica y todo en papeleo. Dicen que esa es una barrera comercial que se presenta entre los dos países. Es decir, doctor Javier, ¿usted cree que hay posibilidades de, en lugar de ponerse a pelear con Estados Unidos, hacer una llamada, sentarse, hablar y decir, ok, ¿qué tenemos que hacer para que nos quiten este 10%? Sí, indudable que ese es el camino, definir una estrategia eh, comercial diplomática con los Estados Unidos que envuelva estos temas de los irritantes comerciales, que envuelva el tema de la certificación de las drogas, eh, porque creo que ahí también vienen malas noticias o espera uno malas noticias. Entonces, empaquetar esto, mirarlo como una negociación con los Estados Unidos resulta fundamental. En la parte comercial, pues necesitamos un ministro de Comercio Exterior que asuma esa tarea conjuntamente con la Cancillería. Infortunadamente eso no lo tenemos hoy. Eh, Quisiera preguntarle en términos de industrias, ¿qué piensa usted en su análisis serán las más afectadas en el país? Yo creo que lo más afectado en la parte manufacturera, eh,
pues tiene que ver con productos de acero, aluminio, que tiene un arancel mucho más alto que este del 10%. En el resto de industrias, pues la preocupación es que el consumo caiga porque los productos ahora son mucho más costosos para el consumidor estadounidense y entonces que las ventas caigan como consecuencia de esa menor demanda. Pero la mayor afectación está en la parte agrícola por la competencia mexicana, repito, que no tiene arancel y nosotros sí. Muy interesante, doctor Javier. Pues muchísimas gracias por darnos esta mañana una visión de lo que están sintiendo los exportadores. Quisiera subrayar únicamente en esto último, ¿cuál sería su mensaje para el gobierno del presidente Gustavo Petro, doctor Díaz? No, pues que necesitamos definir de manera conjunta, sector privado, gobierno, esa agenda de relacionamiento con los Estados Unidos y ver cómo podemos avanzar en una posible negociación con los Estados Unidos para la eliminación de estos aranceles. Creo que ese es el pedido más urgente. Doctor Díaz, como siempre, es un placer tenerlo en el programa. Le agradezco mucho por su tiempo. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos. Cuídese, un abrazo, mil gracias. Es el doctor Javier Díaz, presidente de Analdex, acá en Vélez por la Mañana de B12, la radio digital, 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo, Vélez por la Mañana, a las 7 de la mañana. Suscríbete.